Tengan todos ustedes, mis estimados amigos, un saludo fraternal de este servidor y mi esposa Luz Dari. Desde aquí, desde Santuario La Casa del Sol, les estamos agradeciendo su amable escucha. Y pues estamos hoy ya entrando a este estudio de Hipnosis con los centros de la máquina humana. Nosotros como seres humanos pues tenemos unos centros específicos en nuestra psiquis que de alguna manera nos diferencian de los animales y que son muy particulares de nosotros, pero que pues de eso no tenemos mucho conocimiento a través de los estudios académicos. No lo tratan como un punto esencial, particular, ni en la primaria ni en la secundaria. Nosotros los estudiantes gnósticos pues tenemos un poco claro este tema, dado de que estamos conociéndonos a sí mismos, estamos estudiándonos a sí mismos. Y qué más que nos demos cuenta cuáles son los centros que conforman este aparato o esta máquina humana que cada uno pues tenemos, y esto es de forma general para toda la humanidad. Todos tenemos estos 5 centros específicamente, y hay 2 más centros que de pronto no, pues la humanidad no los tiene, muy difícilmente alguien los tiene, mejor dicho. Bien, estos 5 centros o 7 centros particulares aquí en esta diapositiva nos hablan de un centro intelectual superior en la glándula pineal, la que queda en la coronilla. Centro intelectual superior está hablándonos de nuestro cerebro o la parte mental, pero de una manera lúcida, objetiva. Este centro de la humanidad no lo posee. Tiene centro intelectual inferior. Bien, el centro emocional superior también está ubicado en la glándula pituitaria y cuando el corazón está limpio de toda maldad, el centro emocional superior está hablando del verdadero amor y aquello que pues realmente muy pocos los seres humanos podemos tener, que todo lo podemos tener pero no lo buscamos, el verdadero amor. Estamos muy confundidos con el amor. Está el centro motor, que está en la vértebra 32 de nuestra columna vertebral, a la altura de nuestra laringe. Allí está ubicada este centro que es la del movimiento. Está el centro intelectual inferior, lo han colocado allí en esta gráfica a la altura del corazón. Realmente él pertenece al cerebro como tal. Está el centro emocional inferior, que está relacionado con nuestro estómago o nuestras emociones inferiores, en nuestro plexo solar a la altura del ombligo. Está el centro instintivo en el hueso sacro, más o menos en la 5ª vértebra de nuestra columna vertebral. De abajo hacia arriba se encuentra nuestro centro instintivo. Y está el centro sexual, en la parte del hueso coxígeo, nuestros órganos genitales. Aquí hay 7 centros, de los cuales 2 el ser humano no los tiene, sino que posee solamente el intelectual inferior, el emocional inferior, el motor, el centro instintivo y el centro sexual. En esta gráfica volvemos a hacer hincapié en la ubicación de los centros en el hombre y en la mujer. Es lo mismo. Aquí solamente se está hablando de los 5 centros
que los seres humanos tenemos. Como tal, el centro intelectual está relacionado, está entre nuestro cerebro y nuestra mente. El cerebro es el asiento o la base donde la mente está, digamos, manifestándose. En el centro, en este cerebro, cuando se desarrolla en los primeros meses y años en el niño, el cerebro se desarrolla progresivamente hasta que ya los pensamientos forman ya una relación permanente en la mente del nuevo infante. Ya empieza la codificación, empieza la estructura, lo académico, empieza la costumbre, todo aparentemente conociéndose, y esa información está quedando depositada en la parte del subconsciente de la mente. Volvemos a encontrar más abajo el centro motor. Está ubicado, como les decía, en la vértebra 32 de nuestra columna vertebral, centro del movimiento. Si alguien tuviese una fractura en esa parte, de hecho quedaría difícilmente con movimientos. O sea que allí esa vértebra es crucial para el movimiento de todo el cuerpo físico. Volvemos a encontrar el centro emocional. Un centro emocional tiene dos flechas, uno en el corazón y otro hacia el ombligo. El del corazón, allí en esta gráfica lo están ubicando como un centro emocional superior, y el de la flecha hacia el ombligo, plexo solar, también conocido con ese nombre, se encuentra otra flecha señalando que es el centro emocional inferior. Y tenemos a los otros dos centros, que sería el centro instintivo, relacionado en las primeras vértebras de nuestra columna vertebral, específicamente en la quinta y en la monte sacro, y en la parte de centro sexual está en la coxis, en la base de la columna vertebral, y en nuestros órganos creadores, tanto varones como hembras, ahí tenemos nuestro centro sexual. Considero que ustedes allí, pues, les queda claro en esta gráfica estos 5 centros. Como digo, son 7 específicamente: un mental superior, intelectual superior y un centro emocional superior, que por no conocerlos, porque la humanidad no los tiene, pues solamente lo nombraremos, haremos algunas referencias sobre ellos, pero puntualmente hoy vamos a estudiar estos 5 centros inferiores de nuestra máquina humana. Bueno, en esta gráfica se nos habla de los 2 centros superiores, especialmente el de la mente y el de que relaciona con el intelecto o intelectual superior, auditivo, y la emoción superior, astral. Dice allí: el yo ejerce control sobre los 5 centros inferiores de la máquina humana. Los 2 centros del ser humano que corresponden a la conciencia Cristo se conocen en ocultismo como mente Cristo y astral Cristo. Estos 2 centros superiores no pueden ser controlados por el ego, por el yo. Estamos hablando, pues, antes de entrar a estudiar los 5 centros, de los 2 centros superiores, que son la mente Cristo y el astral Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el individuo, el estudiante, pues trabaja con su fuego sexual, transmuta su simiente con su esposa, pueden crear el astral Cristo y posteriormente pueden crear la mente Cristo. Ahí, en el astral Cristo, se estaría creando la emoción superior, porque hablamos de Cristo, el amor. Se va a sentir en el corazón el nacer del niño Dios, la Navidad de todo hombre que trabaje con el fuego, lo puede encarnar, y allí
está el astral Cristo. Ese astral Cristo es la emoción superior, el verdadero sentir, que es diferente a todos los sentires de la emoción inferior. Lo mismo acontece con la mente Cristo. Después de crear la mente Cristo, ya se diferencia porque son una mente muy pura, muy limpia y no está pues influenciada por el ego. Está totalmente al servicio del ser, del amor del Cristo, de la palabra, de la inteligencia de Dios, brindándonos a todos a través de quien lo haya encarnado al Cristo, con su mente Cristo, la sabiduría, la verdad. En todo caso, estos dos centros específicos, pues como usted lo pueden apreciar, difícilmente nosotros los conocemos y menos aún los tenemos creados en nuestro interior. En todo caso, lo que sí debe quedar claro es que nosotros, por no tener estos centros, desconocemos lo que es una mente limpia, direccionada por el Cristo, y una emoción superior, que es el amor del Cristo. Lo que sí es conocido son los otros 5 centros. Vamos a estudiarlos. En verdad que todo aquel que quiera disolver el yo debe estudiar sus funcionalismos en los 5 centros inferiores. Los 5 centros inferiores están siendo controlados por los defectos, el yo pluralizado, por los demonios rojos de C, por los egos. En esta gráfica podemos ver la pluralidad en un solo personaje, con los diferentes agregados psicológicos, que allí pues hay 8 yoes. Sin embargo, dice San Pablo que si tuviéramos 10.000 lenguas, no alcanzaríamos a contar todos los agregados psicológicos que tenemos en nuestro interior. Es decir, tenemos una aproximación de 10.000 defectos cada uno de nosotros. Aquellos que hayan trabajado en vidas pasadas tendrán menos, pero sí tenemos un promedio de 10.000 defectos como humanidad. En todo caso, esos defectos controlan nuestra máquina humana, controlan nuestra mente, controlan nuestro sentir, controlan nuestra parte sexual, nuestros instintos, nuestro centro motor o motriz. Aquí nos muestra pues que somos una máquina o títeres gobernados y dirigidos por los diferentes agregados psicológicos que todos hemos creado desde vidas pasadas, desde que salimos del Edén por desobedecer las ordenanzas de nuestro Señor y por fornicar. Yo trabajo con cada uno de estos 5 centros inferiores y comprendiendo a fondo todo el mecanismo de cada uno de estos centros, estamos en camino de disolver el yo. Nosotros hemos hablado en estos estudios gnósticos de los agregados psicológicos de la muerte del ego, de que es a través de la autoobservación, la comprensión, el enjuiciamiento y la decapitación, la muerte del ego. Esto previamente de un arrepentimiento, obviamente. Esto, pues aquí con este tema estamos dando una clave más para que nuestro trabajo sea más juicioso en la autoobservación y tengamos una didáctica más clara en el estudio de eso. En todo caso, un yo tiene mente, tiene voluntad propia, toma decisiones, cualquier yo de estos, y tiene emoción. También se alimentan todos estos yoes de nuestra parte sexual, y todos los 5 centros
están relacionados en sí, todos tienen un capital energético de acuerdo a la ley divina de nuestros merecimientos, de buenas obras de vidas pasadas, así como hayamos nosotros cultivado nuestros centros en vidas pasadas, en esta existencia nuestros centros tienen un capital mayor. Y si los hemos cultivado bien, si los hemos gastado demasiado, en esta existencia nos dan un capital, pero ya venimos también a continuar con el desgaste y a pasar las consecuencias, a pagar las consecuencias de esos desgastes y desmandes que tuvimos cuando tuvimos un cuerpo físico y no supimos aprovecharlo. En la vida práctica, dos personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona puede ser desagradable para otra. La diferencia está muchas veces en que una persona puede juzgar y ver con la mente y otra puede ser tocada en sus sentimientos. Debemos aprender a diferenciar la mente del sentimiento. En la gráfica pues aparece una frase de algún filósofo por allá que dijo: pienso y luego existo. Y acá en esa gráfica aparece que primero siento y luego pienso. Entonces con eso deja a la mente callada. Realmente el existir no es cuestión de pensar, sino de ser. Y este ejemplo que podamos estudiar aquí, que dos personas reaccionan ante una representación, una imagen, una foto, de una forma diferente. Una le puede ser muy desagradable, como para otra puede ser totalmente agradable. Y lo que pasa es que una puede estar viendo la cosa en sí, la está juzgando con la mente, y la otra la está sintiendo con el corazón o con los sentimientos que supuestamente surgen del corazón. Entonces, por lo menos muchas veces en un velorio, uno encuentra personas sufriendo y llorando, y es un evento pues que es tomado con tristeza, melancolía, con sufrimiento, pero también puede haber que alguien ante el mismo evento pueda reír o pueda sentir tranquilidad de saber que ya murió y que no está sufriendo más la persona mientras que el otro está sufriendo. El uno está pensando, siendo más lógico, diciendo: ya afortunadamente desencarnó, ya descansó. Y el otro, con sus sentimientos de pesar, de remordimiento, sentimentalismos, pues no concibe la idea, no pasa por la mente siquiera pensar de que eso está aconteciendo. Pues realmente está sintiendo, y ese sentir es desgarrador, es lleno de sufrimiento, de dolor, de llanto, de amargura, de caos. Ahí estamos viendo el centro emocional inferior en desequilibrio. Y vemos un poco más cuerdo al que ante el mismo evento está haciendo uso de la razón un poco más objetiva con respecto a la muerte del mismo, de ser papá de ambas personas. Un hermano puede estar sintiendo algo y el otro hermano está sintiendo, pensando otra cosa diferente. Ahí se ve pues a claras luces que los 5 centros de la máquina humana tienen total, digamos, particularidad. Y si yo les preguntara a ustedes cómo se catalogan ustedes allá, ¿se catalogan muy mentales, muy razonativos o muy emocionales, muy instintivos o muy llenos de movimiento, de motor, o tienen, digamos, impulsos permanentemente sobre aquello que es la sexualidad? Su pensamiento, su sentir, sus acciones están siempre dadas a la parte sexual.
Es bueno que nosotros a través de este estudio, por lo menos en lo que atañe a cada uno de nosotros, vamos encontrando específicamente nuestra particularidad en estos 5 centros. Si somos más del sentimiento, de la emoción, de la parte sexual, del instinto o del centro motor. En este centro intelectual, vamos a ir estudiándolo de arriba hacia abajo. Se encuentran las grandes realidades del espíritu. Perdón, ahí las grandes realidades del espíritu solo pueden ser experimentadas con la conciencia, no con la mente. Es decir, la mente es el mismo intelecto, estructurado, ya codificado, tiene una costumbre, tiene unos hábitos, tiene una serie de experiencias, de conocimientos. Eso ya está estructurado. Y muchas veces en la parte espiritual, pues pareciera que todas la saben. Y con la mente quieren, dice allí, investigar las verdades trascendentales del ser a base de puro razonamiento. Caen en el mismo error de alguien que, ignorando el uso y manejo de los instrumentos modernos de la ciencia, intentara estudiar la vida de lo infinitamente pequeño con telescopios y la vida de lo infinitamente grande con microscopios. Con este ejemplo que nos da el maestro, podemos ver la gran diferencia que es el estudio del ser con la conciencia y lo que la mente puede saber del ser y hablar de él con sus razonamientos y pretender llegar a conocer al ser a través de la mente. Es muy absurdo esa postura del intelectual o de la mente intelectual de querer explicar, de experimentar al ser a través de la mente. Es absurdo, nunca lo va a lograr. En todo caso, este centro intelectual de nosotros está fortificado y a veces tan estructurado que cuando a nosotros nos leen una frase sin puntos, una oración que no tenga puntos, el que lo está leyendo queda perdido sin la coma, sin el punto seguido, queda totalmente embolatado, porque está tan estructurado. Y el abuso de este poder o de este intelecto, de este centro intelectual, pues puede generar desquicio, locura. Hemos visto en las calles bastantes personas que hablan incoherencias, pero con un aire entre comillas, de mucha elocuencia, y realmente es por el abuso del intelecto. Tras de eso le metieron drogas, la marihuana o otras drogas alucinógenas, y realmente quedaron desconectados del equilibrio de la mente, que una mente enferma, digamos, con todos esos conocimientos adquiridos, repitiéndose y diciendo cosas sin coherencia, pero con cierta aire de oratoria o elocuencia que no traen ninguna, digamos, particularidad objetiva de la conciencia real. Ustedes podrán ver por ahí en las calles personas así, se la van a encontrar. Encontraremos personas, profesores, amigos, estudiosos, que solamente lo que hacen es leer, tienen sus grandes bibliotecas, les gusta leer, ponen música clásica, porque anteriormente se decía que la música clásica era para los cultos, la persona culta, la cultura superior, decían las personas, y ponían música clásica. Actualmente ellos siguen la costumbre, se fuman su cigarrillo, tienen su uso con algún vino allí y están estudiando lo que dijo el uno, lo que dijo el otro, comparando, y luego pues entran con sus amigos por ahí en los bares donde se encuentran
Y esos son sus temas, de eso se alimenta. Esa mente intelectual así, pues realmente no está prestando ningún servicio al ser. Puede que tenga estados a más de una persona por allí con sus razonamientos, pero no está sirviendo al ser porque es conocedora de muchos estudios, pero son estudios que no han sido investigados o comprobados por la conciencia, sino que han quedado en la mente como una información que saturada genera cansancio a la persona, y pensar que esos intelectuales, como los demás centros, se estén alimentando especialmente del centro sexual. El centro sexual es el motor de todos los demás centros de la máquina humana. Y cuando se toma un centro de estos a trabajar, empiezan a gastar las reservas de ese centro y luego pasan a gastar las reservas del centro sexual. Entonces se genera la impotencia sexual, la eyaculación precoz, porque ya cuando van a tener una relación íntima, ya están descargados, ya no tienen tanta fuerza porque el centro intelectual o el centro motor o el centro emocional, el centro instintivo, tras de que han agotado sus reservas, poco a poco se han seguido alimentando de las reservas del centro sexual y llegan a temprana edad todavía con un gran conocimiento intelectual de lo que las universidades dicen, pero sin poder vivenciar la parte sexual en forma plena. En este centro del movimiento, dice que es necesario observarnos en la manera de vivir, actuar, vestir, andar. El centro del movimiento tiene muchas actividades. Los deportes también pertenecen al centro del movimiento. Cuando la mente interfiere en este centro, obstruye y daña porque ella es muy lenta y el centro del movimiento es muy rápido. Bueno, en esta gráfica vemos los malos hábitos. También hay los hábitos. Pero en este caso se estudian los malos hábitos, que son las posiciones que tenemos para estudiar, lo cerca que estamos nosotros de un televisor para escuchar, prácticamente petrificados, fosilizados, quietos, estáticos, nos da a nosotros, nos formamos robustos, nos deformamos, etcétera. El deporte, estos hábitos al extremo, estos ciclistas, estos boxeadores, estos atletas, aunque desarrollen una gran, digamos, vitalidad y tienen una gran agilidad, muy en el fondo van gastando sus reservas que la ley le otorga a uno en el centro del movimiento, y luego empiezan a tomar las energías del centro sexual. Es agotador, tanto movimiento, todo debe ir en equilibrio. Estos centros del movimiento tienden a cobrarnos en vidas futuras las consecuencias de lo que hagamos en esta. Una persona que abuse mucho del centro del movimiento, centro motriz, como dijimos, que está en la vértebra 32 de nuestra columna vertebral, ubicado específicamente este centro del motriz o motor allí. Una próxima existencia, por haber sido nosotros tan dedicados a aquellas cosas del movimiento excesivo, tenemos consecuencias de no haber tenido un comportamiento y un equilibrio con estos centros. Entonces puede acontecer a veces que tengamos un poco de, como especie de parapléjicos, tener ciertas limitaciones físicas, cierto cansancio, debilidad.
Lo mismo acontecería con el centro intelectual. Las personas que abusan del centro intelectual de una forma, digamos, descabellada, pueden venir atrofiados en su cerebro y en su mente para la próxima asistencia y pueden tener algún problema por el abuso del intelecto en la comprensión de la parte espiritual. Querrán buscar la parte espiritual y se les dificultará por abusar del centro intelectual, por no haber tenido equilibrio, no capturarán las cosas esotéricas tan fácilmente. Se les dificultará tener, como decir, la razón objetiva y tienen que desaprender. Deben de, cada persona tiene que empezar a hacer una especie de ayuno. Incluso las personas que actualmente son muy intelectuales deben tener un equilibrio haciendo una serie de ayunos de palabra, ayunos de varios días sin comer alimentos, meditación, para poder que ese centro intelectual prácticamente se descargue un poco y se sienta más la presencia de la conciencia en estos estudios. Conocemos muchos intelectuales que buscan a través de los estudios gnósticos conectarse, liberarse del ego y sufren demasiado porque vidas pasadas se les dificultó, es decir, de vidas pasadas trabajaron mucho con la mente y en estas quieren y se les dificulta. La mente no les ayuda mucho. Tienen limitaciones de comprensión, de sentir. Esas son las consecuencias debido al abuso y desuso de estos centros de la máquina humana que estamos nombrando. Entonces, cuando decimos que es necesario tus hermanos, nuestros hábitos, cómo nosotros vivimos, que la manera de cómo nosotros andamos en la calle, encorvados, nuestra columna encorvada, nos sentamos mal, quedamos cansados, con nada nos agotamos, nos afanamos y andamos corriendo todo el tiempo. Esta serie de hábitos no están siendo conocidas y están siendo controladas por defectos, muy ansiosos de conseguir y hacer cosas. Nosotros encontramos en la vida cotidiana a muchos niños que surgen en la vida y no se pueden quedar quietos. Todo lo están caminando con los dedos, con los pies, no se pueden quedar quietos ni callados. Todo lo quieren saber a muy temprana edad. Se les dificulta quedarse quietos, como otros sí pueden quedarse quietos y descansan por allí en cualquier silla. Estos chicos o chicas de corta edad, esos hábitos, esas costumbres de no estarse quieto, para ellos se dificulta desde niños y trae consecuencias posteriormente. Mantienen con cierta ansiedad y forman un cuadro de estrés. Todo esto está dado en el movimiento. Y esto viene de consecuencias de vidas pasadas, obviamente. Una persona que tenga algún tipo de equilibrio en su vida, denota de que en la vida pasada tuvo un equilibrio también. ¿Alguien quiso decir algo? Preguntó. Buenas noches, don Hugo. Don Hugo, tengo una duda. ¿Cuál? Entonces, nosotros que estamos haciendo este estudio, estamos buscando este sendero, estamos caminando de la mano de usted. Para la próxima vida, ¿se nos va a hacer difícil? A ver, en realidad, que actualmente busca el equilibrio en estos 5 centros de la máquina humana. Tras de eso, trabaja con la muerte del ego. O sea, muchas universidades, mucho lo que va a lograr avanzar. Mucho. Pero si cumple con esos factores que estamos hablando, el equilibrio de estos 5 centros, que no hay desgaste. Además, sus cuerpos pueden durar muchos más años que los que tienen un desequilibrio en estos centros de la máquina humana.
En ciertas partes del mundo, en el oriente, algunos lamas tibetanos tienen un equilibrio y una armonía en estos 5 centros de la máquina humana. Ellos leen un rato, ponen en actividad de centro intelectual. Sienten que es suficiente, salen a caminar. Entonces entra el centro motor y a la vez el centro emocional. Cuando ven el árbol, ven la planta, escuchan el pájaro, ven la montaña, centro emocional. Tras de eso están en recuerdo y autoobservación de sí mismos. O sea que están generando un centro motor y un centro emocional superior, cultivándolo. Luego entran en meditación después de la caminata y entran a estudiar en la meditación su mente. Tras de que el centro instintivo está quieto, activan la transmutación sexual como solteros a través de los pranayamas que ya les hemos dicho a ustedes, y fuera de eso se conectan con el centro emocional superior a través de la meditación, y esto les prolonga más la existencia del cuerpo físico. Dicen que hay personas que por allá en estos lares duran de 400 a 500 años de vida físicamente. A nosotros acá, por el desorden que tenemos, el desgaste que tenemos en estos centros, pues no duramos mayor cosa, 60, 70 años y ya a duras penas mascamos el agua. O sea, pues que, pues, muy posiblemente, mi estimado Adolfo, una persona o personas que estudien gnosis, que practiquen la enseñanza gnóstica, lo hagan bien, entregados con toda seriedad, están de alguna manera pues generando que para la próxima asistencia siga el trabajo espiritual con un cuerpo sano, una mente sana y una disposición al ser con más claridad, con más entrega. No está perdido lo que se hace en existencia, es mucho el ganar. Es más, yo me atrevo a decirles que no piensen que de una forma que para la próxima asistencia van a llegar y van a continuar. Piensen en esta asistencia. No es una proyección. Sientan que en esta asistencia ustedes van a lograr su despertar. Aquí, que no piensen en que más adelante en un futuro en existencia se van a despertar. Es en esta asistencia. ¿Ok? Bueno, entonces pasemos al centro emocional inferior. El ser humano gasta sus energías sexualmente con el abuso de las emociones violentas, viendo la televisión, viendo o asistiendo de fútbol. Pueda que hay gente que le gusten los caballos, mucho los caballos, hay otros que les gustan los gallos, las galleras. Se divierten con ese tipo de cosas, como estos animales luchan entre sí instintivamente, el toreo, entre otras, viendo el boxeo, los fútbol, la lucha libre, el ciclismo, es un deporte mucho más sano, sin embargo también es desgastador emocionalmente para el que lo ve. Es decir, toda identificación que uno como estudiante tenga por este tipo de deportes al verlos por la televisión genera una expulsión o desgaste de nuestras energías, de nuestra parte emocional, que están ubicadas en nuestro plexo solar, en el ombligo. En esta parte umbilical, ahí está nuestro centro emocional inferior. Y cuando uno, por ejemplo, en diciembre, las parrandas de Navidad, que el feliz Navidad, que el feliz año, que la rumba, que ese tipo de licores, de comidas, centro emocional inferior con su gran banquete en el nombre de la Navidad, sin saber qué es Navidad, sin conocer nada de Cristo. La emoción inferior de nosotros se da un gran banquete en esas épocas,
como ahora el 31 de octubre, etcétera, etcétera, siempre la emoción inferior, los yoes controlando nuestras emociones. El yo que quiere con su humanidad mostrar su estrés, el yo que quiere comer y comer y comer sabroso porque estamos en Navidad, el yo que quiere a través de su galantería conquistar ciertas chicas, ser el Tony Curtis o ella, la más bella de todas, exhibiéndose por allí allá, con grandes peinados, con vestidos exorbitantes, de las maneras que ustedes ya lo conocen, no hay necesidad ni de explicarlos. Ya todos sabemos eso. Eso es centro emocional inferior. Los yoes controlando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Gente que llora amargamente un 31 de diciembre, porque no está el hijo, no está la esposa, o porque se fue fulano, o porque se acordó que el papá ya no está, que ya murió, llora. Justamente en ese momento le da por llorar. Centro emocional descontrolado, recuerdos, sufrimientos, dolor, amargura, falsas alegrías. Todo eso es un desgaste necio de nuestras energías sexuales, porque reitero, nuestras emociones, centro emocional inferior, tiene su reserva de energía. Tiene una energía, tiene sus reservas y tras de eso, cuando se acaban con las reservas sexuales. Por ejemplo, una persona que mantenga echando muchos chistes verdes y haciendo bromas, lo que hace es generar emociones en las demás personas negativas. Eso, para el que le está contando, traerá consecuencias de poluciones nocturnas, malicias, traerá, digamos, en su mundo emocional inferior, traerá desgaste en realidad, en poluciones. Y quienes los escuchen y se divierten con eso, obviamente también tendrán ese tipo de problemas. O sea, pues que por eso yo le decía ahora días a ustedes que uno en su camino va, por ley de afinidad, va encontrando las amistades precisas con quien compartir y no desgastar tanta energía en diciendo cosas, haciendo cosas innecesarias para tener a todo el mundo contento. Entonces, miremos estos hábitos de ver la televisión, revisemos qué es lo que se siente. Si ustedes se pueden ver, muchas veces de nosotros hemos experimentado cuando en esas películas de terror, de suspenso, de acción, que llaman, se siente, que pone una música de suspenso allí, y acá en nuestro plexo se siente como especie de un vacío, una sensación como que si estuviera perdiéndose algo. Precisamente por ahí se está perdiendo la energía de nuestro centro emocional, porque se está, como dice por ahí, a reventar por tanto suspenso, por tanta emoción de aquellas películas que estamos viendo. Bueno, pasemos al cuarto centro de nuestra máquina humana, el centro instintivo. Existen hay varios instintos en nosotros. Está ese instinto de conservación, el instinto sexual. Está el instinto que en nosotros está en forma, digamos, dándose biológicamente en nuestro estómago y en todo nuestro organismo como algo que necesita para alimentarse de cualquier nutriente de las plantas o de las proteínas animales. Todo el organismo es una máquina instintiva que trabaja instintivamente dentro de una forma perfecta. Nosotros atrofiamos esa máquina cuando comemos a deshoras, cuando comemos más de lo que no debemos de comer, cuando comemos lo que no debemos de comer, cuando hacemos uso indebido de nuestro instinto, de nuestra parte biológica, de nuestro organismo físico, de ayunos exagerados o porque a veces aguantamos hambre solamente un café con un pan en todo el día y por la tarde otro café y para la cama, pudiendo comer
y darle al organismo el alimento que necesita para que ese estado de naturalidad instintiva de nuestro organismo humano, de nuestro estómago, no se debilite y tengamos que acudir al médico por cansancio, por gastritis, por otro tipo de enfermedades que van surgiendo por no tener buen control de ese instinto de nuestra parte, de nuestro estómago. El instinto de conservación no tienen los animales como lo tenemos nosotros. Es un instinto muy rápido, mayúsculo, mucho más que el centro intelectual. El centro intelectual es muy lento. Él piensa lentamente, mientras que el instinto es de movimiento y un sentir muy rápido, que realmente en una forma súper ligera lo puede salvar a uno de cualquier peligro. El instinto sexual también lo tienen los animales como también lo tenemos nosotros. Desafortunadamente el instinto sexual en nosotros está dado de una forma muy negativa. Las reacciones de los impulsos que deberíamos de tener en la parte instintiva sexual deberían de ser controlados por la respiración, por la oración y la entrega a Dios en pleno acto. Sin embargo, allí se da rienda al instinto sexual en una forma, digamos, lasciva. Viene la fornicación, se da a la relación sexual en una forma exagerada, violenta. Y la mujer, desafortunadamente, siendo ella tan frágil, le gusta esa exageración o violencia instintiva que el hombre le da a ella y ella se goza de eso. Y ya cuando quieren una relación suave, ya no les parece buena porque realmente su instinto ha sido condicionado y ha sido de alguna manera degenerado. No está, digamos, equilibrado. Dice que en el fondo de todo el ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas, o sea, inferiores a nuestra parte humana, brutales, que paralizan el verdadero espíritu de amor y de caridad. Estas fuerzas son demoníacas, deben ser comprendidas y luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintos criminales, lujuria, cobardía, miedo, sadismo sexual, bestialidades sexuales, etc. Lo que les decía, realmente los instintos criminales, todos tenemos eso muy guardados y nosotros no nos damos cuenta. Ustedes se acuerdan los niños o de niños cuando cogíamos una cauchera o así con una mano o tomábamos piedras y le tirábamos a los pobres animales. Nuestros papás nos decían no hagan eso, no se debe hacer porque eso es matar. Y a escondidas uno ve a los niños tirando piedras a las naranjas, a las frutas, tirando piedras a los animales. Tienen ya instintos criminales que allí la mente todavía no ha entrado con la cultura de no matar. Tienen cierta libertad, cierta libertad, esos instintos que empiezan desde niños a formarse y a estructurarse, como la lujuria. Allí entra la masturbación, entra todo lo que instintivamente se puede un hombre o una mujer imaginar. El miedo, la cobardía, todo este proceso terrorífico que se experimenta son las fuerzas bestiales de esos falsos instintos muy escondidos en nuestro interior que no están siendo conocidos. Por eso decimos la terapia del temazcal. Es importante que si ustedes todos conociesen sus instintos, conociesen qué pasa por su mente, centro intelectual, conociesen qué pasa por sus emociones
sus sentimientos. ¿Qué hay allí? Ganas de llorar, tristeza, melancolía, alegrías. ¿Qué hay allí que no sentían antes de entrar al temazcal? ¿Qué hay en un temazcal que pasa en la mente que no existe cuando estamos fuera del temazcal? Estos distintos estados de brutales a veces pueden suceder si nosotros ni cuenta nos damos. Pensamientos de sadismo, etcétera, etcétera. Dice allí que el maestro dice que necesitamos estudiar y comprender profundamente esas fuerzas sublunares antes de poder disolverlas y eliminarlas. Por eso estamos diciendo, pues, que en estos 4 centros que hemos hablado, nombrado, los defectos tienen sus manifestaciones. Y uno cree que lo más está en la mente y en el sentimiento. Pero miren, también está en el instinto, en el motor. En el motor hacemos una secuencia, una observación a nuestros hábitos, del afán, de la ansiedad que tenemos con el cuerpo, sin nerviosos. Todo esto siempre nos están diciendo que hay algo que está haciendo y nosotros no estamos en estudio de eso. Vamos donde el médico, donde los que estudian la psicología, les pagamos para que nos digan qué debemos de hacer. Las pastas son los que nos mandan a hacer. Pocas cosas realmente podemos nosotros tener de esas personas que tienen títulos y están dentro de unos programas establecidos, responder a una persona que llega a pedirles ayuda. Sí, pues, mis estimados amigos, que tenemos que estudiar todo lo que acontece en nuestro interior, que maneja el instinto, que maneja el intelecto, que maneja nuestro centro motor y nuestro centro emocional inferior. Vamos a pasar ahorita a estudiar el centro sexual. Este centro sexual, pues ya todos somos conocedores de ello. El sexo nos puede liberar o esclavizar totalmente. Nadie puede llegar a ser íntegro. Nadie puede realizarse a fondo sin la fuerza sexual. Ningún ser libre puede llegar a la realización total. El sexo es el poder del alma. En el mundo físico, el sexo es una fuerza ciega de mutua atracción. En el plano causal, la atracción sexual se realiza sobre la base de la voluntad consciente. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Y estimados, el sexo, nuestra parte sexual, que gracias a Dios, Dios nos dio para que a través de él nosotros nos podamos autorrealizar. Desafortunadamente, es el que no le damos buen uso. Como hemos dicho, de ese centro sexual se alimentan los otros 4 centros cuando ellos ya están agotando sus reservas de energía que le han sido otorgadas por la ley divina para ese estado de esos otros 4 centros. El centro sexual también tiene una reserva y es el que primero se va agotando finalmente por el abuso y el desuso y el mal uso. Una persona que desde niño, desde la infancia se masturbe, bota su simiente y después tenga relaciones a temprana edad y luego se case, pues ya es impotente muchas veces, que mantenga esclavizado el proceso de las películas o los videos porno. Su mente funciona, su centro intelectual funciona con ese proceso de la parte que se genera en la parte sexual. Cada vez que el centro intelectual esté pensando con una fantasía, está sintiendo algo. Ese sentir es un magnetismo erótico en su parte sexual. A veces siente pues el calor, el poder, por el pensamiento, con su fantasía
de eso que está sintiendo, sin siquiera masturbarse, solamente pues pensando con su fantasía, está respondiendo a nuestra parte sexual. Y allí hay, digamos, un mal alimento para nuestra parte íntima, nuestra parte de nuestra madre divina, nuestro Cristo. Porque quien se está alimentando ahí es la lujuria, la lascivia, el yo de la fantasía sexual, el yo mirón, etcétera, etcétera. Entonces una persona que mantenga esto desde muy temprana edad, después de los 30 ya no sabe qué hacer para tener potencia sexual. Y estando muy joven todavía, incluso antes, ya tiene ese problema. Ya su relación no dura sino 1 minuto, 2 minutos y no puede controlar ni su instinto, ni su parte sexual, porque su mente ha desgastado la parte sexual pensando con sus fantasías, sintiendo con sus falsos sentires de la emoción lo que no debería sentirse, sino lo que se debe sentir es el verdadero amor por Dios. Ese sentir a Dios, esa entrega a Dios, ese respeto a Dios, ese respeto por la parte sexual, por tener limpieza en la mente, limpieza en el sentir, por tener relación sin derrame, nos genera más vitalidad, más poder sexual, nos genera liberación, nos puede liberar y llegar totalmente a la autorrealización íntima de nuestro ser aquí y ahora, quedar libres, con conciencia despierta. Pero el mal uso del sexo nos esclaviza del vicio, nos esclaviza de la fornicación, de la lujuria, de todos los hábitos que ustedes se puedan imaginar. Somos personas infelices, mantenemos de parranda en parranda, de juego en juego, de bochinche en bochinche, no nos interesa sino a Dios por ahí cuando tenemos que ir a un velorio, a un entierro, a la iglesia o allá al culto, o cuando una primera comunión y después todos seguimos en la cotidiano por el mal abuso del sexo. La palabra con el sexo, lo que decimos, lo que pensamos, es lo que mantenemos diciendo con malicia. Todo eso es robarle el poder a nuestra parte sexual. Las poluciones nocturnas, esa impotencia que hay en la relación sexual, todo eso es por el mal uso del sexo. Y en una próxima existencia, pues nos cobran eso con más fuerza, que teniendo una buena potencia la despilfarramos. El abuso del sexo de hombres que se creen Juan Dios, Casanovas, prostitutos, termina finalmente ellos siendo homosexuales. Ya cansados de tanta experiencia con las mujeres, pasan al otro lado a ser homosexuales. Ellas, por la violencia del esposo, por los impulsos bestiales que todos tenemos dentro, en forma lunar, esos instintos, digamos, negativos de nuestra parte sexual que están ocultos, esos falsos sentimientos de amor en las mujeres, por las mismas mujeres. Viene desafortunadamente el lesbianismo, el degenero, y terminan, pues, para una próxima asistencia, prácticamente vienen a acabarse, pero sí ya con muy pocas posibilidades de levantarse, porque teniendo la oportunidad, despilfarraron la parte sexual que tenían, la potencia, luego se degeneró más todavía y finalmente murieron. ¿Cómo quieren volver a tener otro cuerpo sano, con buena potencia y ser felices? Se las cobran estos centros y la persona, aunque quisiera, ya no puede tener relaciones sexuales con facilidad, ya no puede tener de alguna manera una mente libre, espontánea hacia el ser, ya no puede tener una emoción de paz, bien tranquila la persona, con instintos que quisiera controlar y se le dificultan. Eso sucede en las que han sido prostitutas, lesbianas, los homosexuales, los casanovas,
todas las personas que han abusado de la parte sexual, se les dificulta en una próxima existencia tener un encuentro de una vez y para siempre con el Eterno. Solamente una puerta está abierta al arrepentimiento. Y eso es lo que nos enseña la Magdalena. Ella buscó al Señor y según ella era una prostituta. ¿Y acaso no fue una persona de una alta espiritualidad? Toda mujer que actualmente busque al ser, transmute su energía con su esposo, sufrirá en lo físico y en lo psicológico, emocional, instintivamente, intelectualmente, motriz, las consecuencias, pero por su arrepentimiento, Dios, el ser, la ayudará a salir de ahí. Y lo más caso es que esa Magdalena difícilmente caerá en tentación. Es más fácil caer en tentación una doncella que nunca conoce sexo que una Magdalena, porque ella ya conoce lo que es el horror, el dolor y el sufrimiento por sus malos hábitos de la fornicación, de la prostitución, del lesbianismo, etcétera. Y estimados, todo esto que estamos diciendo tiene pues un aterrizaje en los hechos. No me lo estoy inventando yo, es algo que ustedes pueden allí mismo estar pues viendo, estudiando, conociendo lo que acontece con sus amigas, amigos, vecinos, lo que ustedes conocen. Van encontrando que esas palabras, estos conocimientos apuntan a una situación verídica que se está plasmando en la humanidad. ¿Cómo resolver los problemas? Pues con estos 5 centros de la máquina humana. Dice el maestro que para vivir uno bien es necesario no mojarse problemas en la vida. Esto debería salir al campo, ya una vida más bien en armonía con el infinito. Los problemas no son más que formas mentales creadas por la mente. ¿Qué es un problema? Dice el maestro. Es una forma mental con dos polos, uno positivo y uno negativo. Esas formas mentales se sostienen por mente y dejan de existir cuando la mente deja de sostenerlas y alimentarlas. Es decir, una forma mental, una proyección, una imagen, un recuerdo donde se generó un evento, ahí quedó grabado en la mente y ahí es un problema. No, hace ratito me llegó un recibo de la energía. Esa foto está grabada en la mente. Y dice la mente, no tengo plata. Acabé de pagar la Julián y apareció y esto para pagarlo llegó muy alto. ¿Cómo va a pagarlo? Empieza a ver y a pensar y a razonar sobre algo que si quisiera no lo pensaría más. Lo soltaría y iría a caminar. Cuando menos piense, está resuelto eso. Pero como nosotros nos enfrascamos con la mente a tratar de resolver con la mente el dicho problema, pues más enfrascamos allí y finalmente terminamos ahogados, estresados, presurados, con ansiedad, con dolor, sufrimiento, con ira contra los demás, con dolor, etcétera, etcétera. Estos 5 centros de la máquina humana, pues finalmente todos en armonía sería lo ideal para que nosotros con la respiración, la meditación, las caminatas, los mantras, la sana alimentación, el buen descanso, las buenas posturas, la unión sexual en una forma armoniosa, la lectura de un libro gnóstico esotérico, la Santa Biblia, escuchar una música clásica que nos dé de paz y de armonía. Con esto podríamos nosotros llevar una vida equilibrada, armoniosa. Allí los amigos que tanto nos han acompañado con
todas sus cosas, sus desequilibrios, ya no sería tan importante para nosotros como el querer estar con ellos cada rato, sino que estemos más atentos de sí mismos. Por sí mismos ellos se alejarían, los tres amigos, o si se acercan, tendrían que soportar nuestra paz, que no decimos chistes verdes, no estamos tomando cada rato cerveza por allí, inventando madrazos, ya no estamos, digamos, hablando del prójimo, nos ven con un libro estudiando y escuchando música clásica, pues se aburren de nosotros y nos van dejando, pero van llegando otros que dicen, vea, a usted le gusta esa música, qué bonito. Entonces nosotros mismos vamos haciendo nuestro camino al andar. Y eso es salud física, mental, emocional, instintiva, sexual. Vivir tranquilos, sin problemas, sin darle tanta importancia a lo que la mente piense, y restarle importancia a los falsos sentimientos, a las falsas alegrías. Todo esto se puede lograr. Para eso estamos aquí, para conocernos en los hechos a través de estos equilibrios que estamos proponiendo, a través de esas herramientas que estamos proponiendo para conseguir el verdadero equilibrio del verdadero hombre, la transmutación de las energías sexuales, la música clásica, la música suave, dinámica, bonita, que nos ayuda a introvertirnos, leer un buen libro. Todo esto es parte de nuestro mundo. Podemos hacer de este mundo cada uno particular una belleza o un infierno. Dice nuestro maestro Samael Aun Weor que aprender a vivir de instante en instante es lo que nos recomienda de momento en momento, sin preocupación de ninguna especie, sin formarse problemas. Cuando uno aprende a vivir de segundo en segundo, de instante en instante, sin proyectar para el futuro y sin las cargas dolorosas del pasado, ve la vida desde otro ángulo, la ve diferente, muy distinta. Voy a preguntarle a Yaliana, estos 5 centros de la máquina humana que acabamos de estudiar, ¿considera usted que realmente para usted como una información es importante ahora que lo sabe o no es importante? Claro, no es muy importante, pues porque así aprendemos a diferenciar cada uno de los acontecimientos que nos pasan en la vida, en qué parte se encuentra, y entonces así poderla resolver, pues. ¿En qué centro se encuentra? Gracias, Taliana. Leider, en esto que estamos estudiando, todos tenemos un centro, a veces, o 2 centros más desarrollados que los otros. Esto lo has comprendido bien en tu vida, pero comprendes para que tú fijes tu atención en cuál centro hay más desequilibrio que en otro y empecemos a equilibrarlo. ¿Has comprendido esto? Sí, Hugo, totalmente, porque pues digamos que identificando cada uno de los centros que nuestro cuerpo posee, uno se da cuenta realmente eh, en cuál está más, digamos, está más evolucionado y en cuál está más quedado, ¿no? Eh, la verdad que para mí es muy agradable cada estudio, ¿no? Digamos, saliendo un poquito del tema, porque cada que estudiamos algo, de cierta forma, como que y entiendo más el punto en el que vamos tratando. Y en este tema, que es la cuestión del cuerpo, pues sin ninguna duda me identifico con algunos y realmente tengo una, digamos que una conclusión sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la verdad que me deja muy satisfecho. Bueno, Leider, muchas gracias.
Realmente estos 5 centros parecen que constituyen la parte física, pero el centro intelectual está formado invisiblemente por puras ideas, puros pensamientos. Alguien ve el rostro de uno, pero no mira lo que hay dentro de ese cerebro allá, la mente y sus pensamientos. Saben de uno algo porque uno exterioriza lo que se piensa acá, pero cuando se está pensando y no se está hablando, eso es desconocido para los que están allá afuera. Es el mundo de uno mismo allí, hablando y parloteando cosas. Y no se está viendo nada. Y está sucediendo dentro de uno. Y ese tipo eso es algo psíquico. O sea, que no es tan denso, no es tan material, pero se necesita la materia para poder tener conocimiento de eso, tener una mente. La mente pertenece al mundo astral y nuestra mente actualmente es una mente lunar, cargada de puros pensamientos negativos, muy necios, una locura. Tenemos que crear la mente solar o la mente Cristo. Y nuestras emociones tampoco no están ubicadas. Mire que decimos que nuestro plexo, nuestra parte umbilical, y solamente conocen los demás de nosotros, las emociones, cuando explotamos en una risa, en una ira, cuando estamos en una pachanga, gritando por allá, cuando estamos viendo un partido de fútbol o vamos al estadio o vemos los toros, etcétera, a los que les gusta eso. Ahí se está conociendo ese centro emocional, el que está allá mirando a uno. Vea, a uno le gustan los toros, mire cómo está alegre, pero mira su taneja, ve, ¿quién iba a pensar? Feliz porque se puso, digamos, la lipo, se le ve otro semblante. Ah, pero mira su tanejo, mira cómo le gusta ir a ver los gallos allá, cómo al niño tan pequeño le gusta ver esos jueguitos que generan mucha emoción en él, o el ciclismo, cosas por el estilo. Y el que lo está viendo dice, me encanta, me gusta esto, esta es mi pasión. Y lo dice si es adulto, con la botella de cerveza en la mano, con el cigarrillo. Así mismo es que el intelectual se mantiene pensando y cavilando y sus libros en biblioteca. Se ve un común y corriente con una biblioteca atrás, con los libros allí, y toda la información en el intelecto estructurada. Pero fuma cigarrillo, toma cerveza, toma vino, adultera, fornica. O sea, esos centros son un desorden y las apariencias son las que engañan. El centro instintivo. Nosotros somos muy instintivos para responder ciertas preguntas. Ni siquiera sentimos y pensamos, lo que de uno respondemos como a la defensiva. Como decir, estoy a la defensiva y ese es mi centro de conservación instintiva. Me defiendo. Llegó fulanito y siempre tira cosas. Y antes de que llegue algo, yo ya estoy armado y le estoy diciendo. Tengo el centro instintivo demasiado acelerado por el miedo. Y eso no está siendo conocido. El miedo a que alguien me haga sentir inferior. El yo del orgullo está cansado de que lo lastimen, se une al miedo y saca instintivamente su instinto de conservación, de autoprotección, y se enfrenta con 3 palabras al que siempre le pone el dedo en la llaga. Con una risa, con una burla, con una sátira. Y eso es un yo que está viniendo del centro instintivo. Y claro, la mente se está usando, pero sale de acá tan rápidamente y ocasiona eso. Entonces el que llega y dice, pero es que ni le he dicho nada y ya está reaccionando.
Vivimos armados en el centro instintivo, mis estimados. Centro sexual, lo mismo es. Este es muy difícil de controlar. La lujuria, la lascivia, en ellas y en ellos. El exhibicionismo, el coqueteo, todo esto. Pero cada ego piensa algo acá, lo dice, y luego se esconde y sale otro más poderoso y dice otra cosa, lo apabulla. Y ese en cualquier momento sale y dice otra cosa. Siente, piensa, habla, hace. Cuando hace es el centro de la acción, centro emocional, centro motor. Y cuando es la emoción sintiendo algo, entonces grita de alegría, muevo las manos. Ustedes han visto esos cuando vienen esos personajes a esos pueblos o a las ciudades, cantan esos tales conciertos absurdos a todo volumen. Y de un momento a otro empiezan a saltar los hombres y las mujeres a son de como la emoción se va sintiendo por esa bulla. Ahí está el centro, el motor a toda. Terminan cansados y en sudor. Centro emocional inferior a toda, con ese estruendo que llaman música. Música guasquilariana, vallejarto, música reggaetón, etcétera, lo que quieran llamar a eso. Y están manejando su parte instintiva sexual. Poco están pensando, están sintiendo motriz y está su instinto y sexual, mirando a ver cómo llama la atención, a quién conquistan, buscando un nuevo amor, entre comillas, con cerveza, con licor allí, rodeado de sus grandes amigotas o amigotes. Ese es el hombre, la máquina humana, el falsamente llamado hombre, máquinas, controlados por defectos, y los defectos están controlando estos 5 centros de la máquina que somos nosotros. Y no hay quien ponga orden, porque no nos dice nada. Entonces dice el centro intelectual, hay que creer en Dios. El corazón dice, yo siento amor. La mente dice, yo creo en Dios. Vamos, nos confesamos, hacemos algún acto por allá en centro de reunión místico, religioso, y ya luego salimos rumbo a la feria, a la cabalgata, a comerme unas 3 o 4 paletas, comer asados y comer. Ahí está el centro instintivo de nuestra parte biológica, llena y pidiendo más que la gula, etcétera, etcétera. Entonces, todos los defectos tienen una relación con estos diferentes centros. Dense ustedes a la tarea de conocerse, cojan el cuaderno, apunten centros, 5 centros y miren a ellos, van chuleando. Mi comportamiento con determinadas personas obedecen en determinado momento a la parte sexual. Y este tipo de comportamiento que tengo con cierto ciclo de amigos obedece al centro intelectual. Y allí hay orgullo, hay vanidad, hay automérito. Pero esas posturas nosotros no las conocemos porque no nos interesa conocerlos. Todo eso es una mecanicidad absurda que sucede en nosotros. Pero bueno, para eso estamos nosotros ahora aquí, para estudiar gnosis. ¿Tienen alguna otra pregunta, mis estimados amigos? Hermano, ¿Inquietudes? ¿Alguien quiere contar algo? ¿Alguien quiere decir qué? Hermano, una preguntita. ¿La pereza solo actúa en el centro motor? ¿O cómo se desarrolla la pereza? Imagínense, qué centro motor tan quieto, ¿no? Tanto movimiento. A ver, es una forma, la pereza tiene sus diferentes derivados, tiene sus porqués y está muy guardadita allí. Tras de la pereza existe el deseo, el impulso negativo, el instinto negativo. La pereza, en el fondo, no quiere hacer nada que guste a Dios. Rechaza la voluntad de Dios. Dice, aquí estoy yo, no quiero sino dormir. No quiero que me hagan todo, que me traigan, que me lleven. No quiero sino, como dice por ahí, rascarme el ombligo todo el día.
en la cama allí, viendo el periódico, que me llegan, que me traigan, los zapatos, que la comida, ahí. Esa mala voluntad, pues impide estudiar gnosis. Esa mala voluntad impide que uno avance esos estudios. Ella, de alguna manera, está quitando no el movimiento físico, sino el movimiento espiritual. Y el movimiento físico lo está quitando y nos estamos haciendo volumen en el estómago. Glotones. El que tiende mucho a la pereza tiende a ser muy glotón. Es una persona miedosa y nerviosa. Eso genera la pereza. Mantiene con miedo a la muerte, se apega mucho a lo material y por lo regular es bastante egoísta. No piensa sino en ella nomás. Eso es la pereza. Está manejando el centro instintivo, esa pereza. Ella quiere conservarse como tal, no se tocaba con nadie y ahí cree que alguien le diga que es perezoso. Se enoja, balbucea y ahí sí se mueve a buscar cómo defenderse. A ella no le importa nada más sino ella, como tal. Que le van a hacer oficio, que le digan algo, que no le importa nada. Ella hace cuando le da la gana. El abuso del centro motor, ese dinamismo de correr, trotar, hacer ejercicio, parecerá ser mejor que el de tener tanta pereza. Por lo menos da más salud. Sin embargo, hay que tener un equilibrio, no a los extremos. Entonces, ese centro motor con la pereza, lo que hace es que la pereza está alimentándose con la quietud del cuerpo. Lo tiene quieto. No le importa el movimiento. Le da pereza coger la cicla y subir arriba a la montaña, le da pereza hacer oficio. No le importa el movimiento. Es perezoso. Perezoso mentalmente, no le gusta pensar en las cosas de Dios. Es una pereza muy pesada, pero pesada. Una mala voluntad, difícil. Cuando ella pues está haciendo allí, no piensa sino en ella. Comer lo más rico para ella, que todo el mundo le corra, que todo el mundo le lleve, que le rindan pleitesía, no admite que comete errores. Esa es la pereza. Entre tantas facetas, ahí tenemos ese agregado psicológico que es más en el centro instintivo, otros a nivel intelectual, no somos buenos para el estudio, otros somos, y se alimenta mucho, es así, del centro sexual, porque como tiene acumulación de energía en la quietud, lo que hace es derrocharlo en la parte sexual. Yo les agradezco mucho a ustedes su paciencia con escuchar. Un abrazo para todos. Que tengan todos una feliz noche, paz inverencial.